a un nuevo programa de Mensajeros, aquí por Radio Chart 89.1, en este espacio de 60 minutos, de lunes a viernes, de 15 a 16 horas, y como todas las tardes, estamos ofreciendo totalmente gratis Biblia. Solamente pueden mandar un mensaje al 03773 15 48 58 67 y le estaremos obsequiando sin ningún costo lo que ustedes necesiten sobre Biblias, sobre el libro profético Conflicto Cósmico, también material de salud, sobre diabetes, cáncer, colesterol, primeros auxilios, también instrucciones precisas, paso a paso, cómo dejar el tabaco y cómo dejar el alcohol, algo que no es imposible si hay voluntad. Todo esto totalmente gratis, sin compromisos. Saludamos a las denominaciones cristianas que nos acompañan todas las tardes, también a los ministerios independientes de la verdad presente, al Evangelio Eterno, también al pastor Gambetta, que estará en marzo de 2016, y hoy me comunican que en febrero de 2016, ahora el mes que viene, estará también en Argentina, en Misiones más precisamente, Joan Piedrahita, este hermano, este pastor que está explicando específicamente estos momentos del fin, todo acerca de la alimentación, el nuevo orden mundial, todo lo que tiene que ver con las personas para poder prepararse física, mental y espiritualmente para los sucesos que nos esperan. Así que estará, vamos a ver si tenemos la oportunidad de ir a verlo y poder compartir con ustedes los conocimientos que él trae y también las predicaciones para poder transmitirles a ustedes que también nos escuchan, para que puedan estar al tanto. Pueden encontrar también información en la www.biblos.tv, también en la www.fuertepregón.com. Un saludo como siempre al Grupo Argentina, Mario, Ruth y Keren, Rafael, Rodrigo, Néstor, José, Juli, Nelson, Rodolfo, entre otros. También un saludo enorme a Guillermo y su familia, que ellos son de Panamá, pero están viviendo en Costa Rica, en un hermoso lugar, en contacto con la naturaleza, con un hermoso follaje. Ellos también están en la verdad presente, están estudiando lo del Apocalipsis, están estudiando cómo prepararse, están viviendo como Dios quiere con que su pueblo se prepare, y toda su familia, ¿no es cierto? Es muy lindo ver cómo cantan, cómo leen la Biblia, cómo adoran a Dios en familia. También pueden dejarnos su pedido de oración, puede ser sobre salud mental, física, espiritual. Recordemos que en Santiago 5:16 nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho y nada hay imposible para Dios. También recordemos orar por los países que están con distintos problemas, ya sea de persecución, por distintos temas, por guerras, por problemas bélicos, inundaciones, hambre, entre otras cosas. Y tengamos siempre presente poder orar por nuestros semejantes que están sufriendo. Vamos a leer ahora, vamos a reflexionar un poco acerca del papel de Estados Unidos en la profecía. ¿Qué nos dice el Apocalipsis acerca de Estados Unidos? ¿Podemos identificar a una de las bestias como Estados Unidos? Vamos a ver. Vamos a narrar lo que está pasando, algunas de las cosas que están sucediendo en Estados Unidos. En Estados Unidos ahora, en estos momentos, la nación tiembla. ¿Se acuerdan ustedes cuando aviones con pasajeros explotó en los edificios? Como montañas de fuego, acero, humo, como la gente sufriendo, aterrorizada, cae en las calles al mismo tiempo que los rascacielos se desmoronan en el polvo y miles de personas perecen. ¿Recuerdan entonces el tema de las Torres Gemelas? América está en guerra. Una nueva clase de guerra llena nuestras mentes con un cuadro de las caras extrañas, con bolas de fuego, mujeres gritando, gente llena de polvo, como momias corriendo de una nube saltan los puentes. Estamos en guerra. El presidente dijo, el mundo nunca volverá a ser el mismo. El terrorismo, como un pulpo gigante, ¿devorará al mundo? ¿O el mundo terminará con la Tercera Guerra Mundial? De pronto apareció el terrorismo, haciendo realmente que la gente tenga terror. Pero hay algo más detrás de eso, ¿no? Ahora vamos a ir a una increíble jornada detrás de las escenas y a ver cosas impactantes. Algo está pasando en Estados Unidos, algo extraño. Y hay también cambios. ¿Qué está pasando? Bueno, todos sabemos que hay asesinatos, fraudes, engaños, y eso está llegando con mayor rapidez a todas
naciones, a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en un respetable barrio de la ciudad de Nueva York, 38 personas miraron por la ventana un asesinato que tomó media hora para cometerse. Fíjense, en Estados Unidos es común, ¿no es cierto?, los edificios, acá tenemos solamente un par, allá casi todo es edificios. Entonces la gente escuchó un ruido, era de noche, gritos, y salieron a mirar por las ventanas y era un asesinato. 38 personas vieron lo que le pasó a Catherine Genovese, ser apuñalada una y otra vez enfrente de su casa, pero nadie hizo nada. Solo miraron por la ventana y luego apagaron las luces y se fueron a dormir. A nadie le importó. Ellos tan solo se asomaron por la ventana como si estuvieran viendo el último programa. Luego que terminó, regresaron a sus camas. Pero esta indiferencia que había hace un tiempo está cambiando. Las actitudes están cambiando. Un ladrón que le arrebató la bolsa de la mano de una señora en la calle de una ciudad fue perseguido por los airados espectadores y cuando lo alcanzaron lo golpearon casi hasta morir. Esto también está pasando en Argentina. La gente se cansa de que los roben, con mano armada y con mano desarmada, porque con mano desarmada nos roban los políticos y con mano armada roban los ladrones. Así que aquí en todos lados tenemos los dos tipos de robos. Pero en este caso, en Estados Unidos también, cuando la gente ve que hay un asalto, todos se unen, atrapan al ladrón y lo castigan hasta matarlo, casi matarlo. Eso también en Argentina había una oleada hace un tiempo, ¿no?, que lo atrapaban al que estaba corriendo con la cartera o con la billetera de la persona, con el teléfono, con lo que sea, y entre todos los vecinos lo atrapaban y le golpeaban, ¿no es cierto? Bueno, eso está pasando en todas partes. La gente está cambiando, se está rebelando hacia la maldad. Las actitudes están siendo moldeadas por los horrores de nuestros tiempos. Vayamos ahora mismo entre bastidores y descubramos la historia documentada de la gran crisis que se está deslizando furtivamente sobre nuestra tierra. Todo comienza en una isla rocosa y desnuda. A ver, ¿de quién estamos hablando? Hacia el horizonte se extiende el vasto espacio de la profunda oscuridad. Una figura sola descansa en un borde estéril de roca escarpada. ¿Quién es? Su nombre es Juan el Revelador. El apóstol Juan, recordemos que él escribió el Apocalipsis estando exiliado, preso, en la isla de Patmos, estaba solito y ahí murió. Él murió de viejito, pero murió preso, ¿no es cierto? Pero Dios era su compañía y los ángeles alumbraban esas celdas para que él pueda escribir. Y lo que él ve fue fantástico. ¿Qué vio? Bestias extrañas, ejércitos chocando, naciones ascendiendo. No es ninguna sorpresa que la nación más grande del mundo tenía que estar mencionada en la profecía. Lo que Juan ve y presagia eventos tomando forma en los Estados Unidos que definitivamente nos afectará a todos. Miremos más de cerca la escena. Dice Daniel 7:23. Una bestia en profecía representa un reino. Y en Apocalipsis 13:11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Cuando una bestia sale del mar, esta es representada como saliendo de entre pueblos, muchedumbres, o sea, una zona sumamente poblada de personas. Apocalipsis 17:15 dice, el salir de la tierra es justamente lo opuesto. De modo que aquí Estados Unidos es una nación brotando de un área desierta. En vez de derrotar a otros poderes para establecerse a sí misma, esta nación se levantaría en territorio anteriormente desocupado. Así como el papado, por ejemplo, tuvo que derrotar a otros reyes para instalarse él en Roma, no pasó esto con Estados Unidos. Estados Unidos es una nación que de un terreno despoblado, que no había nada de personas, lo fueron poblando, fue creciendo sin que haya guerras para dominar ese territorio. Simplemente fueron poblando, se hizo grande, se fortaleció y está como la vemos ahora. Sería entonces un país descubierto, pero no conquistado. O sea, la gente que llegó a Estados Unidos la descubrió, pero no tuvo que conquistarla, no tuvo que pelear con nadie para meterse a vivir ahí, sino que simplemente fueron ocupando lugar tras lugar tras lugar hasta ir poblando todo y hasta ir creciendo, a diferencia de las naciones de Europa que a menudo estaban empapadas en sangre. Las naciones de Europa, para instalarse como nación, para ir creciendo, tenían que ir matando, tenían que ir conquistando.
gritando a la gente que estaba ahí para instalarse ellos. No pasó esto con Estados Unidos, simplemente fueron poblando y así fueron creciendo. Esta nación brotaría callada y serenamente como un cordero. O sea, despacito Estados Unidos fue creciendo, se fue instalando, se fue agrandando, fue avanzando. Entonces podemos adivinar qué nación del Nuevo Mundo se levantó al poder, dando promesa de fuerza y grandeza que se apega a esta descripción. Entonces estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta nación brotó como una planta del suelo. Una escritora notable del siglo pasado habla del misterio de su desarrollo de la nada, como diciendo que de la nada surgió Estados Unidos, ¿no? Y agrega, como silenciosa semilla crecimos, dice esta escritora, hasta llegar a ser un imperio. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero indican juventud, mansedumbre, representan la libertad civil y religiosa. Esos son los 2 pilares que siempre ha tenido Estados Unidos. Libertad civil y religiosa. Separar la política de la religión, cosa que el papado nunca quiso. El papado siempre juntó esas 2 cosas. Siempre el líder religioso gobernó al político. En cambio, en Estados Unidos no. Había libertad religiosa y había libertad civil. Pero pronto se terminará también. La Declaración de Independencia y la Constitución reflejan estas nobles virtudes. Debido a estos principios, esta nación, Estados Unidos, se hizo grande. Los oprimidos y los perseguidos, recordemos que en programas anteriores habíamos enunciado uno por uno todos los países que habían sido perseguidos. Entonces ellos cruzaron el mar y se instalaron en Estados Unidos, donde podían encontrar libertad, pudieron encontrar trabajo, pudieron encontrar personas amigables que simplemente ellos desarrollaban sus cultos a conciencia. A todos los protestantes, todos los reformadores que eran expulsados de sus países de Europa, ellos avanzaban hacia Estados Unidos y ahí se fueron afianzando poco a poco, uno tras otro, y así fueron creciendo. Los oprimidos y los perseguidos de todos los países han mirado con esperanza a los Estados Unidos. Pero la bestia con cuernos semejante a los de un cordero hablaba como dragón. Ahora, ¿qué significa esto? En Apocalipsis 13, 11 al 13 dice: y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y esto parece increíble, ¿no? Pero ahora mantengamos abiertos nuestros ojos. Mientras se desenvuelve el drama, veremos milagros de la naturaleza más sorprendente. Dice, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Apocalipsis 13, 14. Bueno, algunos tienen otras palabras, dice que tiene la herida de muerte y vivió. Podemos imaginarnos a Estados Unidos haciendo algo semejante. ¿Cómo fue posible que sucediera esto? Veamos más de cerca. Los cuernos semejantes a los de un cordero y después la voz de dragón representan un cambio de personalidad. Así como también en las personas, a veces una persona se comporta bien, aparentemente sumiso, no contesta y de pronto tiene un trastorno de personalidad y cambió. Y lo que nunca hizo comienza a hacer. Bueno, así pasó con Estados Unidos. Era un cordero que crecía como cordero, se comportaba como cordero, pero después habló como dragón, cambió su personalidad, tuvo un cambio. El que esta nación hable como un dragón denota que comenzó a usar la fuerza. Este principio, como veremos, fue usado por la bestia semejante a un leopardo, o sea, la bestia de Apocalipsis 13, que impuso observancias religiosas por ley. Dicha acción por el gobierno de los Estados Unidos sería directamente contraria a sus grandes principios de libertad religiosa, o sea, que la bestia que era como cordero ahora comienza a hablar como dragón, va en contra de los pilares, de los principios que tenía, que habíamos dicho que tenía libertad religiosa y civil. Bueno, de pronto parece que ya no la hay, ¿no? La Constitución garantiza que en el Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de alguna religión o la prohibición del ejercicio libre de la misma. Pero dice que hablaba como dragón. Estados Unidos
Ahora comienza a agitarse. ¿Ha notado que las actitudes se están tornando más intolerantes y airadas últimamente? Hay enojo contra el crimen, hay enojo contra la corrupción política, contra la religiosa y la social. Sí, se está comenzando a hablar, ¿no? En vista de las horrorizantes tendencias de la época, es comprensible el por qué la nación habla de esa manera. En un año los americanos, fíjense, gastaron 4 billones, no millones, sino billones de dólares en productos pornográficos. El divorcio afecta a decenas de millones de hogares, destruyendo vidas de adultos como de los niños. Los asesinatos, el rechazo a los ancianos, el abuso a las mujeres y aún a los bebés enferman el corazón. Hay hombres poseídos que están cobrando las vidas de hombres, mujeres y niños. Así es el estado en que se encuentra Estados Unidos, ¿no? Millones de americanos adictos a la marihuana, al crack, a la heroína y a un montón de otros químicos. Miran al mundo por medio de ojos estimulados por el efecto de estos y horrorizan a la sociedad con su comportamiento y con sus crímenes resultantes. Un informe reciente de la Comisión Federal de Comunicaciones declara: entre la edad de 5 y 14 años, el niño de Estados Unidos promedio es testigo de la destrucción violenta de 13.000 seres humanos en la televisión. O sea, todo lo que vio de televisión entre los 5 y los 14 años, más o menos un promedio de 13.000 muertes. Un subcomité del Senado de Estados Unidos reveló que en una década la violencia que se ve por televisión aumentó a un nivel alarmante y la delincuencia en la vida real creció casi el 200%, o sea, el doble. Películas en video demasiado horribles como para mencionarse llenan las recámaras y las mentes de jóvenes y adultos. Prostitutas, homosexuales, drogadictos esparcen SIDA y CRS. ¿Qué es el SIDA? Bueno, el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sabemos, ¿no es cierto?, sabemos lo que es, pero el CRS, ¿qué es? Es el complejo relacionado con el SIDA. O sea, hay enfermedades que están relacionadas con el SIDA que sin llegar a ser SIDA también te contagian, por ejemplo, tuberculosis o cosas así, que están muy relacionadas con las defensas del cuerpo. Bueno, ese complejo también está siendo esparcido entre gente inocente. Nacen niños con eso que no tienen la culpa de ellos de haber nacido con esa enfermedad, y las pobres víctimas dan gritos de desesperación al perecer en números cada vez mayores. Una vez un grupo de estas personas así que estaban agonizando con SIDA reportó la revista Life, la revista más importante de Estados Unidos. Estaban tendidos en el suelo formando un círculo y con el resto de fuerza que les quedaban ellos estaban riendo en sucesión. O sea, se acostaron en círculo y comenzaban a reírse. Ya estaban muriendo, se estaban agonizando. En las palabras de un comentarista, con toda seguridad América, los Estados Unidos, se tropieza hacia el precipicio final. Vamos a ver cómo es el estado en que se encuentra Estados Unidos. Dirigiéndose por un camino decadente de inmoralidad, sigue adelante con ímpetu creciente hacia el punto donde no podrá dar marcha atrás. Es como diciendo, Estados Unidos está tocando el tope de desgracia moral, social, humana, y no hay vuelta atrás. Llega un punto, dicen los comentaristas, como que ya no hay vuelta atrás. El crimen se duplica cada década. ¿Y qué hay acerca de la economía? Bueno, la mayoría no sabe lo que está pasando, pero el país está en quiebra, Estados Unidos está en quiebra. Sus deudas han llegado tan lejos que muchos se preguntan qué va a suceder después. Muchas parejas pensionadas ya han perdido sus tarjetas para obtener servicios médicos y las estampillas para obtener comestibles, o han tenido que divorciarse y vivir fuera del matrimonio para no perderlas. La corrupción política y religiosa ha causado que aún la Constitución caiga bajo ataque. La gente está airada, la nación está airada, el cambio de los valores y la ira de los tiempos, por supuesto que es cumplimiento de la profecía, se repiten como un eco en las palabras de un sacerdote jesuita que dijo impulsivamente: simplemente no comprendo la reverencia. Esto lo dijo un sacerdote. Que todos aquí aparentan rendirle a la Constitución americana. Quiero escuchar a algún americano gritar poniéndose en pie: queremos justicia, queremos decencia.
y al diablo con la Constitución americana. Lo que este sacerdote está diciendo es que dejen de separar las cosas, unamos las cosas, nada de libertad civil y libertad religiosa, nada de que la política esté divorciada de la religión. Lo que la mayoría de los sacerdotes católicos piden es que haya de nuevo, o que haya, lo que nunca hubo, mejor dicho, una institución que relacione la política con la religión, o sea, que sea por ley dictada la religión para el Estado, para la nación de Estados Unidos, cosa que la ley eso no lo acreditaba, no lo apoyaba. Pero ellos dicen que haciendo una religión por medios legales o por medios de gobierno, o sea, obligar a una religión, eso va a mejorar las cosas, así dicen los religiosos. ¿Causa alguna sorpresa que nuestra nación vaya a hablar como dragón, o sea, que en Estados Unidos hable como dragón? Menos extraño es que ministros por todo el país, en un esfuerzo por abortar el desastre nacional, muevan a millones a una acción política. El sentir es que se tiene que hacer algo. Los líderes de la iglesia electrónica, ¿cuál es la iglesia electrónica? Bueno, son programas cristianos por radio o televisión donde millones de personas lo escuchan, lanzaron una campaña para despertar a 50 millones de cristianos. Hay un tremendo empuje a unir fuerzas para un bien común. Pat Robertson, lo conocen, ya es un predicador anciano, el predicador fundador del Club 700, es un programa televisivo cristiano, quien aspiraba a la cima del liderazgo político, dijo: a menos que los cristianos deseen una nación y un mundo reordenado al modelo humanístico y hedonístico, es absolutamente vital que tomemos el gobierno de los Estados Unidos de las manos de la Comisión Trilateral y del Concilio de Relaciones Exteriores. Él habla de regresar a Dios para galvanizar a los cristianos hacia la acción política. O sea, él lo que está pidiendo es que en el gobierno se tome cartas en cuanto a la religión, unir política con religión. El diario de World Report declaró: una guerra santa, política y sin precedente está en completo movimiento en Estados Unidos. Se está esparciendo el sentimiento de que solamente si regresamos a Dios podrá mejorar el estado decaído de la nación. Los líderes están diciendo que esto puede lograrse si los cristianos se unen. Ecumenismo, no importa en qué se cree, la cuestión es que hay que unirse. Y Robert Grant, líder de Christian Voice, la voz cristiana, insistió en que si los cristianos nos unimos, podemos hacer cualquier cosa, podemos aprobar cualquier ley y cualquier enmienda. Eso es exactamente lo que nos proponemos a hacer. Esto dice también este líder cristiano. Él declaró por televisión a nivel nacional: nosotros podemos hacer cualquier cosa, podemos hacerle enmienda a la Constitución, nosotros podemos elegir un presidente, podemos cambiar o hacer cualquier ley en la tierra. Él dice: si nos unimos podemos hacer lo que queremos, dice, y nos es necesario hacerlo. Si tenemos que vivir bajo la ley, y bien que tenemos, nosotros debemos vivir bajo una ley moral y divina. Esta no es solo la opinión de un hombre. Así están pensando cada vez más personas en Estados Unidos, que hay que hacer una ley moral y divina. Ahora vamos a ver si esa ley moral y divina está en perfecta armonía con la ley de Dios o es ley de los hombres. Ese es otro punto que hay que tener en cuenta. En una carta escrita al líder de la mesa redonda religiosa, se le preguntó si ahora es tiempo de que alguien influencie la legislatura para hacer del domingo un día de adoración en el país. En respuesta, el director ejecutivo Edward Rowe escribió: legislatura y proclamaciones por presidentes para impulsarla. Sí, o sea, están promoviendo al domingo como el día que Dios apartó para descansar, y sabemos que no es así porque en la Biblia nos dice claramente que es el séptimo día, porque ahí terminó, en el sexto día terminó de crear la tierra y todos sus componentes, junto con el hombre también, Adán y Eva, y luego el séptimo día, sábado, descansó. Pero el hombre siempre quiso cambiar las leyes divinas, y eso es lo que están haciendo junto con la política. Van a cambiar ese día y van a imponer a las personas a guardar ese día que ponen ellos con ley humana y no con ley divina.
La dinámica hace que no nos sorprendamos ni un poco de que los diarios y los mensajes por los medios masivos de comunicación declaren que es la responsabilidad del gobierno declarar el establecimiento de la observancia nacional del domingo y que no habrá un alivio del creciente desastre económico hasta que una ley dominical nacional sea estrictamente puesta en vigor. ¿Entienden lo que se dice? Todos los partidos políticos están diciendo hay que declarar el domingo como el día nacional de descanso por ley para que estos desastres se terminen. No es sorprendente que en una audiencia legislativa de Carolina del Sur las demandas para imponer una ley dominical para mejorar el estado de la sociedad, presentadas por Anderson, el representante estatal, recibieran fuertes aplausos. O sea, esto ya se fue presentando en el Congreso, se fue presentando en los distintos partidos políticos y todos aplauden esta posición. ¿Quién puede maravillarse de que el presidente de los Estados Unidos haya revelado su disposición para hacer lo que ningún otro presidente de Estados Unidos ha logrado hacer todavía? Apoyar legislatura que ayude a colapsar la separación de Iglesia y Estado. Pero eso se tiene que cumplir, y es cumplimiento de Apocalipsis 13, 11 y 12, donde dice que hablará como un dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia. Todavía no hemos visto nada. Preparémonos para conocer algunos otros datos abrumadores de lo que va a ser lo que hizo la primera bestia y qué es lo que va a ser la otra bestia identificada. Esta es alguna de las características, ¿no es cierto?, que tiene Estados Unidos. También destacamos, ¿no es cierto?, que este país nació con libertad religiosa y con libertad de oportunidades. Muchas personas, ¿no es cierto?, todavía tienen ese pensamiento que Estados Unidos es un lugar de oportunidades y también de libertad y de expresión. Pero lamentablemente estas son las señales, ¿no es cierto?, del fin. Estamos viviendo un tiempo en el cual Satanás, ¿no es cierto?, no descansa, y esta es la otra bestia del Apocalipsis, donde en común acuerdo con el Vaticano, ¿no es cierto?, se va a promulgar el día domingo. Por eso que el Papa estuvo, ¿no es cierto?, recientemente en el Congreso de los Estados Unidos, donde se dictan las leyes. Esté de acuerdo o no el presidente de turno, pero son los legisladores, los senadores, son los que dictan las leyes, y la ley dominical está a un pasito de ser promulgada. En realidad ya es una realidad. En realidad ya casi los países, y acá mismo en Argentina, en varios lugares se guarda el domingo. Por ley, ¿no es cierto? Nada más que tiene que salir el edicto de Estados Unidos para que todos los países copien guardar el domingo. Es más, todo lo que hace Estados Unidos se copia en el resto del mundo. Por ejemplo, para que nosotros tengamos una idea, toda la industria de lo que es entretenimiento para los niños, llámese el dibujito que se mira en la televisión o los personajes de turno, ¿no es cierto?, que están en la moda, todo eso es dedicado a un culto satánico antes de que salga al mercado. Pokémon, estoy hablando tal vez de algunos dibujos anteriores a los que hay ahora, pero todo eso es llevado, ¿no es cierto?, a la iglesia satánica allí en Estados Unidos. Y todo eso es comunicación, ¿no es cierto?, y es también difusión, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación para entretener, entre comillas, a los niños, ¿no? Lo único que se hace es llevar un mensaje subliminal de parte de Satanás. También queremos decir que los senadores en una oportunidad se reunieron, ¿no es cierto?, y antes de abrir la sesión hablaron de Dios, pero también hablaron de Satanás y rindieron culto en ese momento, antes de hablar de la política, ¿no es cierto?, de Estado, en cierto estado allí de Norteamérica, rindieron culto realmente a Satanás.
¿Qué quiere decir esto, querido oyente? Que Estados Unidos está cumpliendo lo que la profecía dice, que sería, ¿no es cierto?, el otro estado político para que se pueda dar fuerza y pregón al día domingo. El poder eclesiástico, por decirlo así, ya es evidente que es la Iglesia Católica. Y ahora Satanás está utilizando realmente a Estados Unidos para que se promulgue, ¿no es cierto?, la ley dominical, y es un hecho histórico que un papa haya llegado hasta donde llegó, al Congreso de los Estados Unidos. Estas son las señales y las evidencias de que Cristo viene. Hay cristianos, ¿no es cierto?, que dicen, no, faltan algunos sucesos más, faltan otras cosas, pero las evidencias son tangibles, las señales están a nuestro alcance. Por ejemplo, 2 Timoteo, Pablo le dice en el capítulo 3 a Timoteo, le aconseja: también debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Estos días, ahora, son los tiempos peligrosos. Si no, miremos a nuestro alrededor lo que pasa. En algún momento me decían que acá en Mercedes la droga no era tan difundida como es ahora. Y bueno, ya llegó la droga. En otra localidad aquí cercana también, que es una localidad rural, la gente está un poco atemorizada porque está viendo también este flagelo, este problema, ¿no es cierto?, de droga. O sea, estos son los tiempos peligrosos que habla y destaca Pablo. Y sigue diciendo, habrá hombres. Y acá, aquellos que nos están escuchando van a decir, van a sentar con la cabeza que es así, porque dice, habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cuántas personas, ¿no es cierto?, que son egocéntricas, egoístas, por decirlo así, ¿no es cierto?, y que de parte de ellos son ídolos para otras personas? Amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, hijos que son desobedientes a los padres. Hoy un hijo no puede ser corregido, porque el hijo le dice, yo hago lo que quiero, y estando debajo del techo del padre, el niño, el joven, o quien sea, hace lo que quiere. Es más, está amparado. Si usted quiere corregir a su hijo como se corregía antes, que no estaba mal, ¿no?, en algún momento, con equilibrio, con una varita, ¿no es cierto?, educar al niño, hoy eso es ir contra los derechos del niño. Desobediente a los padres. Y también padres, ¿no es cierto?, que están haciendo algo inusual, algo que no se entiende en la mente de una madre o un padre. No entran normalmente cómo se trata también al chico, ¿no? Desobediente a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. ¿Qué quiere decir esto, sin afecto natural? Que se ha perdido, ¿no es cierto?, la esencia del sentido común de mi prójimo, del que está próximo, porque prójimo significa el más cercano, mi prójimo, el más cercano que lo tengo. Satanás está dominando las mentes a tal punto que si veo un accidente en la ruta, en la calle, donde sea, me hago el tonto y como pasaba lo que decía mi señora, ¿no?, allí en Estados Unidos, esas 38 personas que vieron ese asesinato no hicieron nada. Yo no sé cómo pudieron ir a dormir después, pero eso está pasando. Sin afecto natural, calumniadores, sin templanza, crueles. La crueldad por todos los medios, todos los medios de difusión, ya sea visual o de mensaje, todo lleva a la violencia, incita a la violencia. Estamos llegando a un punto que en las ciudades como Mercedes y otras localidades hay que andar con mucho cuidado y cautela de no decir algo de más, porque corre riesgo de que le den una paliza en los mejores casos, o como en Buenos Aires lo maten directamente. Enemigo de los buenos, enemigo de lo bueno. Hoy a lo bueno se le llama malo, a las buenas costumbres. Hoy ya nadie saluda,
ya nadie respeta, todos se pasan por arriba, nadie dice buen día, buenas tardes, con excepciones. Por allí, ¿no es cierto?, el respeto todavía se ve, pero ojo, se ve fuera de las ciudades. Es interesante porque donde hay comunidades pequeñas, allí todavía hay respeto. Pero en una gran ciudad, nadie respeta nada. O si no, muchos de aquí viajan a Corrientes y ahí se puede ver eso. Traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cuántas personas están atadas a las... Por ejemplo, el otro día hablábamos, ¿no es cierto?, de personas que gastan el dinero en el casino, en los juegos, hasta inclusive empeñan, si tienen que empeñar la vida por seguir, ¿no es cierto?, estos deleites pasajeros, y lamentablemente es una enfermedad, se torna una enfermedad que arrastra a toda una familia y todos los bienes materiales, porque lamentablemente el casino no está para dar premio a nadie, porque si no, no levantarían esos grandes edificios que hay ahora, ¿no? Nunca pierde el casino. Nunca pierde. La persona que va al casino tiene que ir con la idea de que no va a ganar un centavo, mejor dicho, va a dejar todo y lo que no tiene en esos lugares, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos. Y sigue diciendo más adelante, pero los malos hombres, estos que estábamos describiendo, describe, ¿no es cierto?, Pablo, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No solamente está hablando de la violencia que se está viendo, ¿no es cierto?, y que creo que esto ya es la copa de la ira de Dios, porque en Estados Unidos, por ejemplo, volviendo a este país que supuestamente, entre comillas, habla como cordero, pero es un lobo, y entre comillas, ¿no es cierto?, da oportunidades a un montón de personas, y por eso que migran. ¿Cuántas personas en el 2001 se fueron de la Argentina a España, a Estados Unidos, ¿no? Ese país, en cada ciudad o en algunas ciudades, por ejemplo, algunos estados tenían como símbolo, así como hay estatuas, ¿no es cierto?, acá de próceres en nuestra ciudad o en las plazas comunes por allí, ellos tenían el símbolo de los 10 mandamientos, y hoy esos símbolos fueron derribados y han cambiado por símbolos satánicos. O sea, en otras palabras, Estados Unidos está diciendo: no quiero saber nada con Dios y no quiero saber nada ya con las leyes y los códigos de sabiduría, ¿no es cierto?, de los 10 mandamientos, y sí, ahora quiero esclavizarme a Satanás. Vendo este país a Satanás. Por eso que dice: pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y otro punto es la parte religiosa. Hace un año atrás, o prácticamente 2 años, hubo una convención de pastores, líderes religiosos de Estados Unidos, y no estuvo presente el Papa, pero le dio un mensaje, y todos los que estaban allí aceptaron ese mensaje e inclusive oraron por el Papa en ese momento. En otras palabras, todas las iglesias protestantes de Estados Unidos hoy están rindiendo culto y alabanza a la bestia, a Satanás, que es la Iglesia Católica. Todos están unidos ya bajo el poder de Estados Unidos, y también en el poder eclesiástico de turno, ¿no es cierto?, que es la Iglesia Católica. En otras palabras, querido amigo oyente, esto es profecía, lo que estuvo relatando mi esposa, y las señales están en la Biblia. Nosotros no estamos ajenos a lo que está sucediendo. Muchos dicen por allí: pero parece que algo va a pasar, pero no sabemos qué. Y los versículos que vamos a mencionar, porque el tiempo es corto, por ejemplo, para que tengamos una idea, Mateo 24, 25 y 21 al 25 dice:
porque habrá entonces gran tribulación cuando lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos de Dios serán acortados. Y esto es una evidencia increíble, porque los científicos descubrieron que los días están siendo acortados, ya no son días de 24 horas. El tiempo vuela, y es por causa, mire la misericordia de Dios, es por causa de los escogidos, porque si estos días, los de ahora, lo que estamos viviendo, no son acortados, nadie sobrevive, nadie queda en pie, porque dice la Biblia que no quedará ni raíz ni rama del pecado. Vendrán juicios sobre la tierra que nadie se imagina, nadie de nosotros, ¿no es cierto? Nuestra mente es tan finita que ni nos imaginamos de lo que se está por venir. Pensamos que puede durar 10 años, 30 años, que esto va a mejorar. Esto no tiene solución. Cristo va a venir a dar la última sentencia a este mundo, y a cada uno su paga, pero antes va a haber destrucción como nunca lo ha habido. No va a quedar ni siquiera la hormiga que vemos caminando por allí, va a quedar en pie, para que tengamos una idea. Y si estos días, como dice la profecía en Mateo 24, no son acortados, nadie sobrevive, pero por causa de los escogidos, que Dios tiene sus escogidos, esos días serán acortados. Sigue diciendo: entonces si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si era posible aún, a los escogidos. Yo los he dicho antes. Esto es, mi querido hermano, otra de las señales muy importantes. Los días están siendo acortados, y científicamente está evaluado así. Y después 2 versículos más y seguiremos en otro momento. Dice versículo 37: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hoy el mundo no entendemos que Cristo viene. Muchos siguen, ¿no es cierto? Y vamos a seguir con nuestra rutina. Acá dice la Biblia que el mundo seguirá su giro, ¿no es cierto? Sus movimientos, hasta que venga y en las nubes, ¿no es cierto?, Cristo, y allí recién entendamos de que esto es inminente y que nos va a tomar de sorpresa. En otro momento vamos a seguir, porque estos pasajes, para aquellos que quieren tal vez anotarlo y están por allí escuchando el programa, son muy importantes, porque el fin está cerca, muy cerca, y aún dentro del pueblo de Dios pensamos que falta un montón de tiempo, ¿no es cierto?, que cuando la destrucción es repentina y Cristo vendrá como ladrón en la noche. Así es, así que más vale, mejor estar preparados. Les recordamos el número de celular 03773 1548 5867. Pueden libremente pedir su Biblia o el libro Conflicto Cósmico, o también material de salud, que gratuitamente estamos entregando sin ningún compromiso. Ahora quiero compartir con ustedes algunas noticias, unas cápsulas de actualidad. Esto viene de Chile. Esto es terrible. A partir de este año 2016 se celebrará el Día Gay en las escuelas de Chile. Chile es uno de los países que está teniendo más rápidamente leyes a favor del cambio de sexo en los niños, como el Estado tiene que pagar, el gobierno tiene que pagar a los niños que quieran hacerse esos cambios. También está teniendo una amplia aceptación dentro de las leyes al tema del sodomismo. Lo que antes se tomaba como una perversión o como un desvío sexual, ahora se lo tiene como una opción. Esto es
Esto va a ser mundialmente así. Vamos a leer qué es lo que dice. Esto viene de Santiago de Chile. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, o sea, las siglas son MOVIL, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, destacó que 2 nuevas políticas del Ministerio de Educación reconocen la importancia de promover los derechos de lesbianas, gay, homosexual, bisexual, transexual e intersexual. Esas son las siglas LGBTI. Esas son las 5 ramas que hay de... Antes lo llamábamos perversión, pero ahora se lo dice opción sexual. Entonces son lesbianas, gay, bisexual, transexual e intersexual. Es todo lo mismo, pero bueno, lo clasifican así, LGBTI, en las aulas. Hay que empezar a promover el derecho de los LGBTI en las aulas, de los alumnos, ¿no es cierto?, en la escuela. Una es la resolución que fija el calendario escolar 2016 para los establecimientos educacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una fecha que va a ser recordada en las escuelas, lo mismo que una fecha patria, así como en nuestro país tenemos el 25 de mayo, el 9 de julio, la tradición. Bueno, en Chile va a haber una fecha que va a ser para recordar a los LGB, los derechos de los gays. En su tercer artículo, la medida enumera una serie de efemérides y actividades educativas y formativas. Al respecto, aparece una fecha muy simbólica que presumimos incluir en el calendario. ¿Y cuál es esa fecha? El 17 de mayo. ¿Qué se celebrará a partir de este año? El 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. La transfobia es una palabrita nueva, porque todos hasta aquí conocíamos la homofobia, que es la fobia a los homosexuales, o sea, el rechazo a las personas homosexuales. Ahora se le agrega la transfobia, o sea que es la fobia a la persona transexual, o sea cuando ya la persona se operó y ya cambió exteriormente toda su forma, ya sea de varón hacia mujer o de mujer hacia varón, también tiene ahora que recordarse esas dos palabras, por decirlo, no sé cómo decirlo, homofobia y transfobia, que recuerda cuando la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad. Qué bonito, ¿no? Qué maravilla, qué lindo ejemplo. O sea, de un día para el otro se dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad y ahora se lo considera como una opción y se lo festeja. ¿Dónde? En las escuelas, donde está creciendo el cerebro de nuestros chicos, donde se está formando la conciencia, donde ellos van eligiendo y van viendo las opciones. Ahí se les mete de que hay que darle... Yo no estoy de acuerdo con que se persiga a una persona que tiene esa inclinación, pero tampoco estoy de acuerdo en que en las escuelas se esté enseñando y orientando y apoyando para que las criaturas estén teniendo esa desviación como una opción, cuando que Dios creó hombre y mujer. No hizo tercer sexo, ni cuarto sexo, ni transexual, ni intersexual, ni bisexual. Lo hizo hombre y mujer. Lo demás, las personas se encargaron de corromperlas, ¿no? Entonces, ese día se recuerda cuando la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad. Esto indicó MOVIL, que es el movimiento el dirigente de este movimiento se llama Rolando Jiménez, explicó que en torno a esa y otras fechas también se pide a los colegios desarrollar acciones educativas, artísticas, culturales o deportivas de conmemoración. O sea que no solamente es todo el día tener actividades que tengan que ver, que incluyan artística, educativa, cultural y deportiva con respecto a esta conmemoración de los derechos del gay, en el marco de su planificación anual y en forma complementaria a las actividades curriculares formales. O sea que hay que complementar, hay que incluirla en las actividades curriculares normales y formales, hay que incluir esta nueva agenda, esta nueva fecha. Lo anterior con miras a contribuir y reforzar valores y una convivencia democrática, indica el texto. En tanto, la Política Nacional de Convivencia Escolar 2015-2018, dada a conocer por la ministra de Educación, Adriana del Piano, establece que los colegios deben garantizar un enfoque inclusivo y darle con la inclusión. Está bien, yo no digo que hay que perseguir ni mandar preso a las personas que tengan tal vez una desviación que tiene que ver tal vez a veces hormonal,
porque ya muchos niños nacen con más hormonas femeninas o masculinas. Todos tenemos, seamos varones y mujeres, tenemos ambas hormonas. Eso está comprobado clínicamente, que tanto varón como mujer tenemos las dos hormonas, pero las mujeres tenemos más hormonas femeninas y los varones tendrían más hormonas masculinas. Pero como la alimentación está siendo tan manipulada genéticamente, las verduras y los animales, todo se le pone hormonas femeninas, entonces los niños, los varoncitos, están naciendo con muchas hormonas femeninas. Ese es uno de los factores que está influyendo para que tantas criaturas, tantos niñitos llegan a la pubertad y comienzan a tener senos y tener inclinaciones hacia el sexo opuesto y pasan de ser varoncitos a nacer nenas, señoritas. Esa es una de las causas, pero hay muchos otros factores. Pero bueno, ahora se establece de que eso ya no es como un defecto, digamos, ¿no? Sino que es una opción. La persona puede elegir, el niño puede elegir si quiere ser o no. Entonces, los colegios conmemorarán la fecha histórica para la diversidad sexual el 17 de mayo, lo que permitirá sensibilizar sobre nuestros derechos, dice el líder de este movimiento, y por otro lado se entenderá que la diversidad sexual no debe ser abordada como un problema. Pues claro, o sea, ellos dicen, antes nosotros veíamos, ¿no es cierto?, una persona con esa inclinación desviada y se la veía como un problema. Bueno, ahora basta, no es un problema, no, ahora es una opción. Entonces ahora se lo ve como un sector social que merece respeto, lo que nos alegra, dice el líder Jiménez. Bueno, ese es el calendario de Chile, pero esto luego se va a traspasar a todo el mundo porque comienza con algún país, pongámosle México, Estados Unidos, Chile, y luego eso, como se van haciendo leyes mundiales, va pasando a todos los países. También vamos a tener una reflexión acerca de los jóvenes de este siglo. ¿Cómo son nuestros jóvenes? Bueno, hay que llamarlos varias veces en la mañana para llevarlos a la escuela. Se levantan generalmente irritados, o sea, enojados, porque se acuestan muy tarde, viendo televisión por cable, jugando con la PlayStation, hablando o enviando mensajes por teléfono o chateando por el internet. No se ocupan de que su ropa esté limpia y mucho menos en poner un dedo en nada que tenga que ver con arreglar algo en el hogar. Así están nuestros jóvenes, ¿no? Tienen los juegos y equipos digitales más modernos del mercado, tienen iPod, BlackBerry, computadora, no pueden faltar, como tampoco el pago por su actualización. Hoy, los hijos, muchas veces sin merecerlo, presumen el celular más caro, más novedoso, el internet más costoso, la lap más equipada, porque nada les costó. Si se descomponen, para eso estamos. No faltaba más, hay que pagar urgente la reparación y a la brevedad y sin chistar. Se cierran automáticamente a quien les hable de moral, honor y buenas costumbres, y mucho menos de religión. Lo consideran demasiado aburrido. Ya saben todo y lo que no saben lo consultan por internet. La tasa de que hagan su vida independiente se aleja cada vez más, pues aún graduados y con trabajo hay que seguirlos manteniendo, pagándoles deudas, servicios y hasta los partos de sus hijos. Entonces, ¿en qué estamos fallando? Lo que le pasó a nuestras generaciones es que elaboramos una famosa frase que no da resultado. ¿Cuál es esa frase? Yo no quiero que mis hijos pasen los trabajos y carencias que yo pasé. Así pensamos la mayoría. No quiero que a mi hijo le pase lo que yo pasé. No quiero que mi hijo no tenga lo que yo no tuve. Y estamos torciendo esos arbolitos que después no sirven para nada. Nuestros hijos no conocen la verdadera escasez, no conocen el hambre. Se criaron en la cultura del desperdicio. Se desperdicia agua, se desperdicia comida, luz, ropa, dinero. El dame y el comprame siempre fue generosamente complacido, convirtiendo a nuestros hijos en habitantes de una pensión, con sirviente incluido, que después intentamos que funcionara como hogar. Es alarmante el índice de divorcios que se está generando. Van a la conquista de su pareja,
y vuelven al hogar, solo unos meses más tarde, divorciados porque la cosa no funcionó. Ninguno de los dos quiere servir al otro, y en su nueva vida y a las primeras carencias en el propio hogar avientan el paquete y regresan a la casa para que la mamá y el papá continúen resolviéndoles la vida. Este mensaje es para los que tenemos hijos, que todavía podemos moldearlos. Eduquémoslos con principios y responsabilidades. Hagamos el hábito de ser agradecidos. Hagamos el hábito también de saber ganarse el dinero con honestidad, que laven el auto, que ayuden a limpiar la casa. Además, el cuarto, eso debería ser una obligación de siempre, sin pagarlo para que hagan eso. Hagan la costumbre de limpiar sus zapatos, de que paguen simbólicamente por todo lo que gratuitamente reciben, que entiendan que asistir a la escuela y o universidad es un compromiso con la vida, que no es ningún mérito asistir a ella. De la responsabilidad con que se cumpla ese compromiso dependerá su calidad en la vida futura. Deberían desde temprano aprender a lavar, planchar, cocinar, para que entiendan la economía doméstica en tiempos que podrían ser difíciles. Estamos obligados a revisar los resultados si fuimos muy permisivos o sencillamente hemos trabajado tanto que el cuidado de nuestros hijos queda en manos de otras personas y en un medio ambiente cada vez más deformante. Ojalá que este mensaje llegue a los que tienen la oportunidad de cambiar o hacer algo al respecto y tomar conciencia. Cuánta realidad hay en este escrito, cuánta realidad hay en estas palabras. Es alarmante cómo los jóvenes, nosotros los padres, queriendo hacerle un bien, le estamos haciendo un daño terrible, porque estamos creando una generación, perdonen la palabra, de inútiles, porque no sirven ni para ellos mismos. Tienen todo de arriba, tienen todo regalado, y así lamentablemente no sirven ni para ellos mismos y luego fracasan en la vida, vuelven a la casa y mientras los padres viven tienen que seguir supliéndole esas exigencias que ellos mismos pusieron sobre sus hombros y que ya siendo ancianos tendría que ser al revés. Los hijos tendrían que cuidar de los padres, pero si un hijo no sirve ni para él mismo, menos va a poder cuidar de su par de padres ancianos. Es triste, es doloroso, uno queriendo hacer las cosas bien puede tener estos serios errores en la educación de nuestros hijos. Vamos a dar en 2 minutitos que nos quedan una receta de salud para no dejar este tema que estamos siguiendo todas las tardes, cómo reemplazar la leche animal, la leche de vaca, por leche vegetal. Vamos a ver la receta ahora de la leche de avena. Es muy fácil. Tenemos que tener una taza de avena. Con la misma taza que se mide la avena, se miden las 4 tazas de agua, ¿sí? También algo natural para endulzar o para saborizar, por ejemplo, miel o stevia. Entonces, vamos a la preparación. Se remoja la avena de 6 a 8 horas. Se la deja en remojo toda la noche, ¿no es cierto? Luego se vierte la avena remojada junto con su agua de remojo, más una taza. O sea, se ponen la taza de avena con 4 tazas de agua y se la pone a remojar. Luego todo eso sin enjuagar, se lo pone en la licuadora. Se le pone el saborizante, que puede ser un poquito de cacao natural o también canela y también miel o algo que endulce. Se licúa todo hasta formar una mezcla uniforme y en el segundo paso simplemente se cuela, como dijimos, con manta del cielo, que es una tela muy finita que se vende en la tienda, o si no con un colador muy fino, y ya está listo para consumir una leche de avena que puede guardar en la heladera hasta 72 horas. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este programa de hoy. Agradecemos que nos hayan acompañado. 03773 154858, nuestro número de contacto. Muchas gracias. Inicio de espacio.